oficialización, valga la redundancia, del programa ATP. ¿Cómo impacta esto de cara a la pospandemia, ¿no? Porque parece lejana, pero en algún momento va a llegar. Creo que el gobierno está interviniendo adecuadamente en frenar los efectos económicos más negativos de la pandemia. En el caso del ATP, que es un subsidio a los trabajadores del sector privado, lo que tiende a preservar es puestos de trabajo y salario. Si nosotros miramos los indicadores económicos, vemos que abril hubo una caída muy fuerte respecto de abril del año pasado, pero en mayo, cuando ya estaban vigentes estas medidas como el ATP y el IFE y los créditos a monotributistas, sí, la caída, si bien es importante, se desaceleró. Y es previsible que en junio sea aún menor, y esta medida en julio va a tender a ir frenando lo que fue el impacto de la pandemia sobre la actividad económica. Y de salida de la pandemia, el gobierno tiene una serie de medidas, como esta, y como yo señalaba el IFE, que están apuntando a crear un piso de ingresos, sí, para favorecer a posterior de la pandemia la demanda, y bueno, eso después tendrá que articularlo con la producción, que eso se dio en el encuentro de la CGT con los empresarios. Y lo que viene, y la pospandemia, y todo lo que se discute, el reemplazo al IFE, este supuesto número de 17.000 pesos que se está dando vuelta, que podría llegar a ser como una especie de, no renta, no sueldo universal, pero algo más o menos parecido. ¿Cómo se discute eso? Bueno, eso yo creo que es una medida positiva en este contexto, que la economía fue dislocada. Creo que lo que yo lo señalaba antes, lo que apunta es a crear un piso de ingresos. Claro. Es decir, asegurar a un bajo porque es bajo, pero ir planteando un piso de ingresos e ir planteando un punto de partida para los trabajadores, sean formales o informales. Creo que eso es una medida fuerte. Por el otro lado, garantiza mantener un nivel de consumo relevante, y eso en la salida de la pandemia, por eso digo, hay que ponerse de acuerdo entre producción y trabajo, porque también el estímulo de la demanda tiene que estar acompañado de oferta para que no haya inflación. Bueno, el IFE y aumentar el valor del IFE y universalizarlo y mantenerlo durante un tiempo crea una red de amortiguación sobre el impacto de la pandemia sobre la economía. Yo creo que eso es muy positivo, incluso se está ensayando en otros países del mundo también. En ese punto, Roberto, permíteme comentar, haber escuchado una charla tuya en Bernal, un asado, antes de la pandemia, ¿no? Cuando... Otra vida. Sí, pero a esto voy. Se comían asados de conjunto, claro, sí. Pero, nos abrazábamos todavía. Pero apunto a esto, sí, ni siquiera habían llegado las PASO y Roberto Feletti dijo, soy testigo, no sea cosa que la economía, por algún fenómeno especial, pueda llevarnos a que los liberales o liberaloides terminen reclamando presencia del Estado. ¿Le duele haber acertado ese pronóstico hoy a la vista? Me duele haber acertado el pronóstico que hay una crisis. Sí. A ver, yo decía antes, el IFE va a ser un piso para los sectores que hoy están en la informalidad, hasta tanto la economía recupere y se pueda lograr puestos de trabajo más formales, que tengan paritaria y que tengan aumentos salariales. Va a operar como un piso de ingresos. Y esto me parece que llega para quedarse de algún modo. Esto ya se está discutiendo en la Unión Europea. Empieza a llegar para quedarse porque es una forma de atemperar el impacto de la crisis y también es un mecanismo de dinamizar el consumo, que es lo fundamental. Hoy lo que ha hecho el virus, lo que ha provocado el virus en este escenario, es que se dislocó el comercio internacional y se dislocaron las finanzas internacionales. Casi ningún líder está pensando en que esto sale por flujos externos. Nadie piensa que hoy va a venir una corriente de inversión. Hay que emitir. No, hay que movilizar recursos internos al mercado interno. La emisión es una parte de las herramientas, no nos detengamos en las herramientas. También es el impuesto a las grandes capacidades contributivas, también es regulaciones de oferta, digo, sí, no es Roberto, solo... Sí, Roberto, ¿vamos a un mundo peronista al 100%? ¿O es solo una utopía? Vamos a un mundo peronista donde el Estado va a volver a asignar recursos en favor del sector privado, no en una estatización masiva, sino en favor de consumo interno y acuerdos internos que permitan eso. Sí, vamos a un escenario
mucho más peronista. Lo que marcó el virus también es que el pueblo en general mira con preocupación los bienes esenciales. Ya no hay un cambio del patrón de consumo. Hoy la energía, la vivienda, los alimentos, la salud empiezan a ser bienes esenciales y empieza a mirar el Estado como su garante. Y en ese sentido se crea un piso de ciudadanía que es propio del peronismo. Y en cuanto, perdón, tenemos un minutito todavía, algo que planteaba recién cuando se perdió la comunicación, Roberto, y es algo que veníamos hablando al principio de la pandemia, si mal no recuerdo, ¿no? Pero era el tema de el impuesto a la riqueza por un lado y por el otro lado el tema de los grandes empresarios, si en algún momento van a ser solidarios, ¿no? Porque hablamos de empresarios pymes que se solidarizaron, hicieron de alguna manera, se reinventaron, trataron de contener a sus trabajadores, y después por otro lado teníamos a Techín despidiendo 1.500 empleados, trabajadores a principio del aislamiento. Esto parece que ya quedó en la historia. Esa idea de un empresariado más solidario, ¿será posible en algún momento pospandémico? Yo creo que fundamentalmente lo que quisiera es un empresariado, y cuando hablamos de empresariado hay que separar la cúpula de las 120.000 empresas medianas, que son 120.000 empresas medianas, que son las que articulan realmente el tejido productivo del país. Yo quisiera más que un empresariado solidario, quisiera un empresariado racional, que llegue a acuerdo con la fuerza del trabajo y que reinvierta sus utilidades, que no se las lleve. Roberto, nos queda un minutito, te tenemos que despedir, te agradecemos. Te invitamos, estás invitado a Crónica al Mediodía para seguir discutiendo esto. Es un placer escucharlo. Siempre es un placer escucharlo y aprender con él.